Hola, ¿cómo están? Soy el entrenador Ulises Campos y hoy vamos a tener esta pequeña presentación sobre los deportes individuales. Esta presentación está enmarcada dentro de la asignación de planeación y programación de la iniciación deportiva, dentro de la licenciatura en metodología aplicada al deporte. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre los deportes individuales. Vamos a comenzar. Bueno, para iniciar, diríamos que la definición de los deportes individuales son aquellas disciplinas deportivas en las que el atleta compite por su cuenta, sin la ayuda directa de compañeros durante la ejecución de toda la actividad, ¿no? Entonces no compite con compañeros, no es en equipo. Ejemplos muy claros de esta práctica deportiva serían el atletismo, la natación, la gimnasia, tenis, ciclismo, algunas artes marciales. En la presentación podemos ver que tenemos una imagen representativa del triatlón, que es un deporte que engloba o junta o conjunta tres deportes individuales: la natación en aguas abiertas, el ciclismo y la carrera, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de un deporte que conjunta tres deportes individuales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, hablemos un poquito de las características principales de los deportes individuales. Como ya mencionamos, el rendimiento depende exclusivamente del deportista. Pese a ser un deporte individual, no descartamos el hecho o no dejamos de lado que requiere de tanto de un entrenador, un preparador físico, un profesor de educación física, pero el rendimiento como tal en la práctica o ejecución deportiva depende enteramente de las capacidades físico-intelectuales, psíquicas y emocionales del deportista. Por ende, la planificación y el entrenamiento son altamente personalizados. Al ser deportes de carácter individual, bueno, cada detalle se ajusta específicamente al desarrollo de cada individuo. Entonces es vital mantener un control emocional y la automotivación, autoevaluación deben estar siempre presentes porque son caracteres fundamentales para el desarrollo correcto de una práctica individual pertinente. En algunos casos se puede competir contra otras personas o contra otros atletas o otros alumnos, y en algunos otros de práctica deportiva serán contra el cronómetro, ¿no? Son deportes cronometrados o de tiempo y marca, como hemos visto ya en anteriores presentaciones. Por tal, algo que es vital en los deportes individuales es que la técnica personal tiene un rol muy importante. El desarrollo de la técnica personal cobra una vital importancia porque, pues, como vimos, el individuo es enteramente responsable del rendimiento. ¿Sale? Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver que la clasificación de los deportes individuales, como vemos en la tablita, tenemos unos cuantos. Hablemos del primero, que como decíamos son los deportes individuales de tiempo y marca, donde se busca superar una marca de tiempo o establecer una marca de tiempo. Ejemplos muy claros serían el atletismo, la natación, el ciclismo. Por su parte también tenemos deportes individuales de precisión, donde la precisión y el control técnico son lo más vital, ¿no? Ya sea manipulando un implemento o el propio cuerpo. Ejemplos muy claros de este serían el tiro con arco, el golf o el billar. Tenemos unos de los más populares, serían los deportes individuales de combate, donde ya hay un enfrentamiento directo y se plantean técnicas y tácticas defensivas y ofensivas, ¿no? Ejemplos muy claros serían el judo, el boxeo, que es muy popular en nuestro país, el taekwondo, el karate. Otra clasificación de los deportes individuales son los deportes acrobáticos o artísticos, donde hay una ejecución técnica importante y se le suma una cuestión estética o de apreciación, ¿no? Ejemplos como estos serían la gimnasia, el patinaje artístico, la gimnasia artística, ¿no? Ejecución técnica más una parte estética y de apreciación. Y por último tendríamos los deportes individuales de raqueta, donde sí, sumado a una técnica individual y manipulación de un implemento, pero se juega contra otro jugador o hay una oposición, ¿no? Ejemplos serían el tenis, el bádminton y ahorita que está un poquito más en boga sería el pádel, ¿no? Esos son buenos ejemplos de ese tipo de deporte de raqueta individual. Ahora, hablemos un poquito más sobre los modelos de intervención pedagógica que aparecen en la enseñanza de los deportes individuales. El primero sería el modelo tradicional o técnico, el de enseñanza directa, donde el enfoque es más hacia la enseñanza de los gestos técnicos, perdón, una alta repetición de ejercicios y el alumno o el atleta tiene una menor participación en la toma de decisiones del desarrollo de su estructura de entrenamiento,
¿no? Es más guiado, es de orden directa. El entrenador, preparador físico, profesor, se encarga de dirigir al alumno durante toda la práctica, ¿no? Ese es uno de los modelos, es uno de los más comunes. También tenemos un segundo modelo que sería el comprensivo o basado en la comprensión del juego. En este modelo se prioriza la toma de decisiones por parte del practicante o alumno, ¿no? Se hace mediante el uso de juegos y situaciones reales de la práctica deportiva, favoreciendo más un aprendizaje significativo. Yo le diría que es más como un aprender jugando o aprender haciendo, ¿no? Enriquecer a través de la experiencia al practicante, al alumno o al deportista, ¿sí? Y tenemos un tercer modelo que sería el cooperativo. Pese a ser deportes individuales que se practican de forma individual, el entrenamiento como tal, normalmente los entrenadores, profesores de educación física, preparadores físicos, tienen un número alto de alumnos o atletas al mismo tiempo. Entonces, bajo este modelo se busca promover la colaboración entre los alumnos, ¿no? Favorecer la inclusión y el desarrollo social mediante la retroalimentación entre ellos, la observación y la participación. Diría que este es un modelo cooperativo, es mucho sobre observación y participación, ¿sí? Que entre ellos exista una retroalimentación. Un siguiente modelo sería la enseñanza mediante el descubrimiento. Este modelo permite al estudiante o al atleta explorar más soluciones por sí mismo, estimula la creatividad y el pensamiento crítico. En este permitimos que el practicante, el atleta, el alumno, si se vea más relacionado en el desarrollo de su propia práctica deportiva y de su propio proceso de aprendizaje. Hay entrenadores que le permiten a sus atletas o alumnos, según sea el caso, desarrollar sesiones de entrenamiento completas, les permiten tener un poquito más de injerencia, ¿no? Para que ellos vayan descubriendo su propio proceso, qué les funciona, qué no les funciona, ¿no? Es una enseñanza mediante el descubrimiento y los permite estar un poquito más vinculados, más personal, un poco más organoléptico, diría yo. Bueno, ahora hablemos de la enseñanza de los deportes individuales y los aspectos claves a considerar. Bueno, al ser deportes individuales, claramente hay que tener y evaluar el nivel inicial de cada alumno o de cada atleta, para entonces pasar a adaptar las tareas al nivel y el progreso individual de cada sujeto, ¿no? Como mencionamos al principio, la automotivación, perdón, y la autoevaluación es vital, hay que mantenerla. Entonces, como tal, como entrenadores, profesores o preparadores físicos, debemos fomentarla y utilizar un feedback o una retroalimentación constante que sea de un carácter positivo y constructivo para nuestros atletas. Es decir, que tenemos que incluir contenido no solo técnico, sino táctico, también el desarrollo físico, psicológico y emocional de nuestros atletas o alumnos, y pensar no solo en la competencia como un fin, como el final del proceso, sino como el medio mismo educativo. La competencia es el, el punto culmen aspiracional, pero el proceso es realmente lo importante. El modelo educativo de los que vamos a utilizar seleccionando de los anteriores o una combinación de diferentes modelos, yo diría de todos, sería lo ideal, ¿no? Para que se forme el carácter del alumno o del atleta de forma más orgánica. Entonces tendremos mejores competidores, mejores atletas, mejores individuos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los objetivos educativos? Bueno, tenemos por su parte el desarrollo de la autonomía, ¿no? Queremos personajes, atletas, mujeres, hombres que tengan un carácter autónomo, que con capacidad de decisión, ¿no? Independientemente de la mejora de la condición física y técnica, que eso es indiscutible en la práctica deportiva, mejoramos el fomento del autocontrol emocional, la gestión del estrés, la resiliencia, ¿no? Y la construcción de hábitos de vida más saludables. Ya a forma de conclusión, diríamos que los deportes individuales no solo se trata de desarrollar habilidades físicas y técnicas, sino también de valores como la responsabilidad, la perseverancia, el esfuerzo personal. Y entonces la enseñanza de los deportes individuales debe adaptarse al contexto educativo y considerar tanto el rendimiento como el desarrollo integral de los alumnos o de los atletas, ¿no? No solo se trata de formar atletas ganadores, sino de formar personas. No solo es enseñar por enseñar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que enseñar a ganar, hay que enseñar a competir y hay que enseñar a perder. Atletas en la expresión máxima de la palabra.
Bueno, creo que por mi parte sería todo para esta pequeña presentación. Espero que nos veamos pronto con más y nos vemos después. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.